Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Hablábamos y explicábamos sobre esta conducta obsesiva y compulsiva de los diferentes políticos. Y señalábamos también que cuando los grupos extremistas llegan al poder, mantienen acusaciones mutuas y permanentes, asociaciones negativas de relación, por ejemplo, digamos, este grupo social representa el desorden, este grupo social representa la indisciplina. Estas personas obsesivas y compulsivas suelen negar los errores, suelen negar las faltas y también las traiciones cometidas entre ellos mismos contra el mismo pueblo que los respalda. No importa si para sentirse estrellas y queridos o queridas, fingen ser víctimas de fuerzas hostiles que conspiran en su contra o de sus máximos dirigentes, o en contra del Estado y del progreso y del orden que ellos imaginan representar. Las personas obsesionadas tratan de neutralizar cada realidad con acciones descabelladas. Como por ejemplo decir que se van a bombardear con aviones de combate a una zona del país que no tiene esta misma capacidad de reacción. Esto para mostrar su decisión y para mostrar que debe ser admirada casi de forma telenovelesca. O exigen también, con la victimización de su sacrificada vida por la patria, por ejemplo, el decir que tenemos que dar gracias por el riesgo que asumen ellos en la lucha contra el coronavirus. Y no tenemos capacidad de interpelar, sino de agradecer. Es claro, es absolutamente claro, que cuando en política tienes una agenda de gobierno clara, seria y propia, porque sabes hacia dónde caminar, para concretar tu visión de país, de las necesidades de la ciudadanía, porque sabes cuáles son los mandatos que te impone tu situación de político relevante. Entonces, cuando tienes una propia agenda, no hay espacios para las obsesiones compulsivas. En este escenario, y habíamos señalado que este era uno de los elementos para conversar el día de hoy, ¿qué representa Evo Morales Ayma para el gobierno? Porque todo el tiempo, fatigosamente, es una referencia constante hacia su persona, desde los actores de gobierno y de quienes se han situado como adversarios consistentes y militantes a tiempo completo. Esta referencia fatigosa, insisto, ¿augura éxito para la gestión actual? En el inicio esto era comprensible, pero hoy, ¿qué encierran estas obsesiones compulsivas que se manifiestan con características que causan provocación y tensión? Y una profundización crítica de las heridas sociales que solo el largo paso de los años pueden terminar curando. Es imprescindible para la transición que vive el país, para la presidenta candidata, contar con un enemigo diario, permanente, que en el miedo alentado desde el discurso negativo y del personaje negativo hacia el personaje político pueda potenciar la cultura. La referencia constante soluciona lo que ya está empezando a ser una impresentable gestión de la crisis sanitaria. La referencia negativa, desbordada, constante, que mantienen estas conductas obsesivas y compulsivas en la diaria mención, terminan alcanzando y extendiéndose a todos los sectores populares que se articulan
en una relación política, identitaria, social, con este actor político. Lo que estoy queriendo señalar es que la ausencia de una agenda propia genera conflicto y genera violencia y, por supuesto, que entorpece el proceso de institucionalidad electoral del país. Y en este mismo escenario, entonces, también nos tenemos que preguntar qué significa la agrupación política Creemos para la democracia boliviana. Porque las obsesiones compulsivas no pueden llegar a desinstitucionalizar un país. Creemos, la agrupación política Creemos, desconoce con estas asociaciones negativas de querer dejar sobre el tapete de la ciudadanía que existen acuerdos ocultos de parte del presidente del Tribunal Electoral, el señor Romero, con Evo Morales. Desconoce, decía, además, cuál es el funcionamiento real, bueno o malo, de nuestro agrado o no, del país en lo político y en lo social. Esta no es la Bolivia ya de los años 90. Las cosas simplemente, por el devenir histórico y por los procesos de acumulación que se producen en las sociedades dinámicas, la historia ha confeccionado ya un país diferente. El país de hoy tiene una democracia que ha incorporado lo intercultural. Es una democracia diferente, es participativa, es deliberativa, es radical. Esto es lo que hay sobre el escenario nacional el día de hoy. Pero también está recogiendo los elementos de la democracia republicana. Y ahí está la institucionalidad, la constitución política del Estado, las leyes, estas leyes que nos están normando nuestro actual proceso electoral. Y que cuando no son del agrado de alguien, no pueden ser adecuadas a los objetivos partidarios, personales, a caprichos de una determinada persona. Ahí la agrupación Creemos en estos momentos, con esta fuerte campaña desatada contra el Tribunal Electoral, contra su presidente, le está haciendo una muy baja contribución a la democracia del país. Está asociando obsesiva y compulsivamente la fecha electoral a un acuerdo tramposo entre esa referencia permanente, que es el jefe del movimiento al socialismo, y el señor Salvador Romero. Y parte de este acuerdo también ha sido el señor Carlos Mesa y el señor Jorge Quiroga. Pero no hay una alusión acá directa. Esto significa que algunos actores políticos avanzan, caminan con una fijación obsesiva, que puede ser intencional, por supuesto, también, y parte de una línea política. ¿Qué sucede si en los próximos días uno de los argumentos fundamentales con el cual se está atacando al órgano electoral, y que es el ejercicio de los derechos políticos de los jóvenes que han cumplido ya 18 años y que no pudieron inscribirse a raíz de la suspensión del proceso electoral? ¿Qué pasa si en los próximos días se apertura esta posibilidad? ¿Cesa la resistencia contra el proceso electoral? ¿Qué pasa si en los próximos días se invita y se establece a los partidos políticos también a apoyar una rápida difusión de que los jóvenes pueden incorporarse a la acción, a ejercer, mejor dicho, su derecho a voto? El atacar las circunscripciones y señalar que están descompensadas entre lo urbano y lo rural es un argumento que no tiene peso, porque es inexistente, absolutamente inexistente. Las circunscripciones tienen promedios de votaciones y encierran en sí, en muchos casos, una cantidad
de municipios vecinos hasta dar con una cifra promedio. Y en otros casos, donde están las grandes concentraciones urbanas de población, una capital de departamento puede tener 3 o más circunscripciones. Ese no es el debate. ¿Qué existe entonces por detrás? Estas obsesiones compulsivas están llevando a la agrupación, creemos, a situarse en una posición que es poco democrática, de espaldas a la institucionalidad electoral y en contra de la Constitución Política del Estado. Le está imposibilitando, en sus legítimas aspiraciones electorales, le está imposibilitando poder establecer una línea de comunicación con sectores sociales a los cuales están ofendiendo de forma permanente. Esto no es una construcción para el país, para el Estado y la institucionalidad de los bolivianos. Esto es un aportar a la grieta y a la polarización social que existe en Bolivia. Hacia fines del pasado año, el Tribunal Supremo Electoral, su presidente y los vocales que lo acompañan fueron elogiados también por la agrupación Creemos, también por la gente vinculada al gobierno, también por la gente vinculada a Jorge Quiroga y a muchos otros sectores, e inclusive hasta los propios sectores del MAS. Fueron elogiados por sus capacidades, por su conocimiento y por una garantía y equidistancia del poder político. A pesar de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral es el delegado de la presidenta. Hoy en día se desata una campaña contra el Tribunal Supremo Electoral, su presidente, para buscar ¿qué? Las obsesiones compulsivas impiden comprender la lógica de incidencias que rigen en el país, que están instaladas a consecuencia de un proceso histórico y que quienes participan en política tienen la obligación de conocer, más allá de su agrado, como elementos incidenciales determinantes. Son la lógica del proceso inclusivo, es la lógica del poder de los movimientos sociales, es la lógica del conflicto social, es la lógica de la democracia intercultural, plural, participativa y radical. No conocer estos 4 elementos significa no conocer la realidad del país. El estudiar, el conocer, el acercarse, el analizar lo que significa la movilización popular en Bolivia, con unos sectores que estuvieron históricamente invisibilizados ante la sociedad, ante la economía y fundamentalmente ante la acción política. Estos sectores que se incorporan forman parte hoy en día de estas 4 lógicas de incidencia, que son absolutamente determinantes para comprender el país. Y sería largo explicar cada una de ellas, pero señalar algo. Los movimientos sociales en Bolivia no son estrictamente el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo es un partido político que se articula en eventos electorales con estos movimientos sociales que son diversos, que son plurales, que son constitutivamente diferentes unos de otros. No es lo mismo el trópico que los centros mineros. Y se vincula también con este conjunto de asociaciones corporativas que existen en el país, que se han multiplicado en los últimos años en cientos de organizaciones que terminan estructurándose con formas de organización muy horizontales en su mecánica de funcionamiento y que en momentos electorales se articulan política partidariamente con un partido que es el Movimiento al Socialismo, que le ofrece también otras posibilidades, sobre todo la de su líder y la de su jefe, que les permite tener
unidos, encadenados, todos ellos, un potencial electoral muy fuerte, muy fuerte. Esto es una lógica de movilizaciones populares del movimiento social popular altamente diverso en el país, que se ha organizado para dejar de ser invisible, porque el proceso de los años pasados de la Asamblea Constituyente, etcétera, un proceso que se inicia a mediados ya de la década del 90, es un proceso de acumulación histórica para lograr un efecto fuerte, un efecto histórico justo, fuertemente inclusivo, que los visibiliza, que los incorpora en la acción política y que les ha permitido también alternar a las élites tradicionales que administran el Estado. El hecho de que durante un largo tiempo hayan administrado el Estado dificulta hasta el grado de imposibilitar la idea de que se puede restaurar el modelo noventista, de que se puede volver a la época del Estado neoliberal en el cual los derechos de los sectores sociales eran concesiones únicamente que se realizaban para poder contener en el perímetro de la acción política a estos grupos sociales. Esto no va a volver a suceder. Entonces, obsesivamente, querer identificar y asociar negativamente de forma reiterada a unos cuantos dirigentes con inconducta, asociarlos con inconductas, con malas prácticas, significa extender todo esto hacia el movimiento popular y significa profundizar la polaridad en el país. Así como este sector del movimiento social y popular movilizado también requiere a su vez comprender que hay una lógica necesaria en esas sus posibilidades que buscan electorales, una lógica de restablecimiento del diálogo con los sectores de la clase media urbana en una visión de complementariedad y no de confrontación. Esto es, en una lógica de confianza e inclusión inversa. Inclusión inversa es movimientos populares que establecen una alianza con sectores medios para incluirlos, porque esa es la bolivianidad. Estas son las posibilidades que tiene el país únicamente. Lo otro ya se conoce. Esta acción circular, históricamente circular, donde un sector desplaza al otro durante un tiempo para después, posteriormente, volver a repetir la historia de desplazamientos mutuos. La inclusión es la fórmula, pero para esto hay que conocer estas lógicas de incidencia, de cómo funciona el movimiento popular, pero también de cómo funcionan los sectores de clase media urbanas. Esto es lo que ayuda, es lo que ayuda el proceso electoral a poder acercar estas posiciones. Entonces, en el medio de esta situación, usted se tiene que terminar preguntando qué sentido tiene dosificar el poderío de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En días pasados hemos conocido dos decretos de los muchos que se han estado dictando en los últimos tiempos. 500 millones de bolivianos para el Ministerio de Gobierno y Ministerio de Defensa. 500 millones de bolivianos. Un decreto que es el 4237, que no lo conocíamos, o por lo menos no hubo una referencia en toda esta semana, que le permite al Estado boliviano suscribir un crédito de 54.300.000 dólares con el Banco Mundial
para la ejecución de proyectos de redes de protección social de emergencia por la crisis del COVID. Y otro crédito más, en el mismo decreto, de 200 millones de dólares, también con el Banco Mundial. Todo esto para la ejecución, insisto, de redes de protección social de emergencia por la crisis del COVID. Acá tenemos 254 millones de dólares en nuevos créditos. 254 millones de dólares en nuevos créditos. Sume usted los 327 millones de crédito del Fondo Monetario Internacional, que tiene una relación directa, además, con lo que se acaba de hacer, de cercenarle a los bolivianos el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Educación, porque es el cumplimiento de las exigencias que incorpora el Fondo Monetario Internacional en la lógica de manejar o de prescindir aquellos recursos que no son importantes y de adecuación de las cuentas fiscales del país. Las cuentas fiscales del país pasan siempre por educación, por cultura, por salud, por deporte. Y hay un segundo decreto también. Un segundo decreto que es el 4259 y que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a través del Tesoro General de la Nación asignar presupuestariamente recursos adicionales por 49.393.114 bolivianos en favor del Ministerio de la Presidencia para pagos comprometidos y no devengados de la gestión 2019 del Ministerio de Comunicación. Y se autoriza también al Ministerio de Economía y Finanzas a través del Tesoro General realizar la gestión 2020, la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Salud destinados exclusivamente a la atención y mitigación del coronavirus, pero este es el único caso en el que no se menciona cuánto se va a destinar al sector de la salud. Y llevamos 500 millones de bolivianos para el Ministerio de Gobierno y para el Ministerio de Defensa. Y hay un decreto anterior que le otorga al Ministerio de Gobierno 330 millones adicionales. El Ministerio de Gobierno tiene alrededor de 100 millones de dólares destinados única y exclusivamente para represión, para control del orden. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿qué sentido tiene dosificar el poderío de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Entonces acá vamos al principio de este diálogo, de este monólogo más que diálogo hasta ahora. Después vamos a responder muchas de las preguntas que están acá y de las que ustedes están escribiendo, de este monólogo. La premisa está en estos términos. En el lado del gobierno, no existe la disposición del proceso, de ir al proceso electoral, de apuntalar el proceso electoral. Y les quedan tres escenarios, tres posibilidades. O tomar la fecha del 6 de septiembre en una conducta democrática a la cual ya le han puesto reparos permanentes, amparados en la pandemia, a la que también vamos a hacer referencia, o bien administrar la pandemia, y escuche usted esto, administrar la pandemia del COVID, subiendo y bajando los picos de contagio en función de un calendario electoral propio. En función de un calendario electoral propio. Y tercer escenario, la decisión de asumir el pulso social con el descontento de los sectores movilizados, que efectivamente, es de esperar, se van a movilizar ante esta situación de cuarentena interminable.
la cuarentena dinámica, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de la Policía Nacional, la compra de material represivo con urgencia, las partidas presupuestarias y la compra de insumos en salud y sanidad postergados hasta la fecha, muestran la decisión de avanzar en el pulso social, que es el golpe entre el ejército, la Policía Nacional, los aparatos de judicialización del poder, contra el control territorial de los movimientos sociales, populares y corporativos organizados. Y esto evidencia también una preocupación clara. Estos movimientos sociales, esta población periurbana y estas organizaciones corporativas piden elecciones, el fin del gobierno transitorio. El gobierno sabe que está en una etapa de difícil contención de estos sectores, a los cuales se está sumando ya un sector de clase media urbana que están en la línea del señor Carlos Mesa y que están en la línea del señor Jorge Quiroga y que también van por la opción ya de las elecciones. Entonces, electoralizar el país nos podría evitar el pulso. En estos elementos que le he mencionado del pulso está la administración de la pandemia y del COVID. Y le decía, subiendo y bajando los picos de contagio en función del calendario electoral propio. Y acá hay unos elementos que son importantes señalarlos. Se ha anunciado en los días anteriores, esto para nuestro análisis, a través de la ministra Roca, que es la ministra de Salud, que la velocidad y la transmisión del virus hace imposible el seguimiento y la identificación de contactos. Y que por lo tanto van a atender a todas aquellas personas que presenten síntomas sin necesidad, escuche bien, sin necesidad de hacer pruebas de diagnóstico, sin necesidad de hacer pruebas de diagnóstico y que inmediatamente van a recibir tratamiento y aislamiento al paciente. Entonces la pregunta es, ¿esto significa caminar a ciegas, completamente a ciegas en la administración de la pandemia? ¿O no? ¿O no es caminar completamente a ciegas en la administración de la pandemia y de pronto, en realidad, tiene una intencionalidad política? Si van a atender a todos aquellos que presenten síntomas sin hacerles la prueba de contagio, esto significa, en una época en la que vamos a entrar en días más en el invierno con temperaturas bajas, esto significa que vamos a tener los hospitales llenos entre la pandemia del COVID y los resfríos tradicionales, por mencionarlos de alguna manera. ¿Esto qué significa? Que vamos a entrar en un estado de alarma permanente en lo que respecta a nuestra capacidad sanitaria, sin pruebas de contagio. En esta semana se ha hecho un rastrillaje en los domicilios particulares en el Beni, en Trinidad, sin realizar pruebas de contagio. Es un diagnóstico que va sobre la fiebre, sobre los síntomas. Hay un colapso anunciado en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad del Beni, en lo que significan la cantidad de camas y de unidades de terapia intensiva, de camas de cuidados intensivos que tengan a su lado un respirador mecánico. Los respiradores mecánicos que van llegando al país, pero ahora llegan silenciosamente, como los reactivos. Ahora llegan silenciosamente porque hay un manto de sospecha sobre las formas y la transparencia
de su adquisición. Ha dicho la ministra que hasta fines de mes van a llegar 50.000 pruebas y respiradores. 50.000 pruebas y seguramente ya una cantidad de respiradores. No sabemos si son 500 o cuántos. El 4 de abril, el señor Mostajo dijo que se habían comprado 300.000 reactivos para realizar pruebas para los laboratorios que están en el país en un número, tenían 23 y recibieron una donación del PNUD de 10, que están en un número de 33. Y que en unos días más llegaban esas pruebas. Desde el 2 de abril que los laboratorios no funcionan, porque no tienen reactivos. Desde el 2 de abril que no funcionan porque no tienen reactivos. La detección temprana de los casos se está llevando adelante sin pruebas de contagio, lo que le decía. Y en las grandes ciudades, el Hospital Viedma, en la ciudad de Cochabamba, estos días, hace 3, 4 días atrás, no tenía pruebas tampoco para realizar. Y hay una gran cantidad de médicos y de personal de salud que está siendo contagiada. Se ha pedido convocatorias de médicos, de enfermeras, de intensivistas para que puedan acercarse al Ministerio de Salud, que los van a contratar, y en el caso de los intensivistas que vengan de afuera del país para poder trabajar en Bolivia, sin hablar de quién paga su transporte, de qué pagos, de qué características de relación van a establecer. Las pruebas en Santa Cruz, los laboratorios, los respiradores, están mostrando una situación de descontrol. En el Beni se ha habilitado un cementerio donde usted ha podido observar las imágenes y donde se estima que hay más de 200 personas enterradas. 114 son los fallecidos oficiales. Más de 200 personas enterradas en un baldío que es una zona de barro y de greda donde usted tiene que ir a dejar a su ser querido. La cuarentena dinámica es una lógica circular de salida de la pandemia y que en realidad lo que expresa es una intencionalidad de administrar la agenda política. Esto funciona de la siguiente manera. En el país no hay públicamente los suficientes reactivos para hacer pruebas de contagio, pero se realizan pruebas. Esto quiere decir que han llegado. En algún número han llegado. La cuarentena flexible o la lógica de las cuarentenas, como en España, como en Francia, como en Italia, que están ya en un franco proceso de apertura y de normalización. Ya Francia ha normalizado incluso los restaurantes. Ya van también a retomar las actividades masivas. España, en los últimos 4 o 5 días, ha tenido un muerto, un fallecido por COVID. Acá en Bolivia, después de la cuarentena, estamos en el momento más alto. En el momento más alto. Y esta desesperación es solamente en la conferencia de prensa, porque esto tiene una dimensión política. Se abren las cuarentenas a procesos de cuarentena flexible para que salga la gente. Se aumentan los contagios. Se realizan un poco más de pruebas y se muestra una situación desgarradora del número de contagios. Esta es la lógica de la cuarentena flexible. Cuando tiene ese momento desgarrador de contagios masivos, es un retorno a la cuarentena rígida.
Y en ese escenario se dice que no pueden existir elecciones. Acá hay un calendario electoral propio. Tenga usted la certeza, así como están las cosas, tenga usted la certeza que no salimos de la cuarentena, sino que vamos a girar circularmente entre cuarentena rígida y flexible, rígida y flexible. Y en ese caminar y en esa lógica, no tiene usted las posibilidades de que se puedan llevar a cabo elecciones. Hacia esto vamos caminando. Hacia esto vamos caminando. Uno se puede preguntar, entonces, ya que habla tanto, podría decir alguno, ya que habla tanto usted, señor Richter, ¿por qué no propone algunas cosas? Habíamos propuesto a mediados de marzo que el gobierno debería pensar en llevar adelante procesos de plasmaféresis. Y alguna persona me había señalado que era bastante irresponsable por decir algo que en el país no se estaba realizando. Ahora, en la ciudad de Sucre, se están llevando adelante procesos de plasmaféresis. A mediados de marzo dijimos que el país necesitaba respiradores, testeos masivos, porque esto era lo que estaban haciendo en otros países que ya están logrando controlar la situación. Después de 70 días de cuarentena, de una cuarentena que fue desde el 23 de marzo hasta el 31 de mayo, aproximadamente, no tenemos ni los respiradores, ni tampoco tenemos los reactivos. Ni tampoco tenemos la información transparente, franca, ni que explicite y advierta el momento actual, porque esto está encadenado a la lógica política. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las propuestas para poder controlar la pandemia? Si ahora nos han dicho que se van a hacer atenciones sin las pruebas de contagio para abarrotar la capacidad sanitaria del país. Necesitan, esta es una sugerencia, que también lo hacen en otros lados, por supuesto, necesita el gobierno realizar un plan de trazabilidad del virus. De nuevo, de trazabilidad del virus. Esto es un esfuerzo realizado para determinar cómo se produce un contagio y seguir a los contactos de esa persona para lograr reducir el índice R. ¿Qué es el índice R? Es el índice de reproducción del virus, que tiene que apuntar a cuántas personas se contagian por cada infectado. Para que la pandemia se detenga, el índice R tiene que estar por debajo del 1%. En Chile, donde tienen una fuerte explosión de contagios, el índice está en 1.13. Pregunta, ¿sabe la señora ministra en cuánto está el índice R de trazabilidad en Bolivia? ¿Sabe ese conjunto de ministros, como refería al principio, conocedores de absolutamente todo, en cuánto está el índice de trazabilidad en Bolivia? Para realizar este plan de trazabilidad, usted necesita también, a su vez, necesita pruebas masivas. Pruebas masivas. Que es algo que ahora no solamente que no las tienen, dicen, sino que han tomado la decisión de no realizarlas. Han tomado la decisión de no realizarlas de forma masiva. De forma masiva. Van a realizar pruebas, las necesarias, pero no de forma masiva. En este sentido,
en este sentido de cosas, es que el país tiene que avanzar hacia la institucionalidad, o en este sentido de cosas, mejor puesto de esta manera, en este sentido de cosas es que encontramos la importancia del proceso electoral. La pregunta es, y alguna gente había señalado, que se fije el día de las elecciones cuando la pandemia ceda. Con todo lo que le he relatado, ¿la pandemia va a ceder? ¿La pandemia se va a reducir? El nivel el índice de letalidad y el índice de mortalidad en Bolivia se va a reducir. ¿Usted cree que esto va a ocurrir? Todas y cada una de las acciones realizadas a la fecha están encadenadas no en la preocupación de la pandemia, sino en una vinculación inocultable ya con el calendario político. Entonces, en ese sentido, necesitan fortalecer la policía y las Fuerzas Armadas para contener la molestia social, que prevén y que asumen que puede suceder y que están dispuestos a enfrentarla. La solución pacífica para el país, en esa línea, es la institucionalidad de la democracia. Es un proceso democrático amplio, transparente, con garantías, igualitario y que gane el que gane. El que mejores cosas le ofrezca a los bolivianos y el que sea capaz de capturar sus expectativas y de generarle las expectativas de que es posible construir un país diferente. Un país más justo, un país sin temores, un país que no cercena los derechos y que no los restringe tampoco. La electoralización del país es la pacificación de los bolivianos, por lo menos la tranquilidad de los bolivianos. Es bajar las tensiones de manera decidida para poder avanzar en la reconstitución de todas las autoridades a la posibilidad de encontrar una solución. Esto es lo verdaderamente importante. Entonces, termino con esto. Vea usted en qué consiste la cuarentena flexible. Hace unas horas han encapsulado toda la zona del trópico. Esto va en la lógica de las obsesiones compulsivas. Siempre la permanente referencia a esa personalidad política, porque no tienen agenda propia, porque se necesitan espacios en los cuales la gente salga, se produzcan los contagios masivos, se realicen las mediciones y se tenga el argumento para encapsular y para llevar a cuarentena estricta. Y entonces eso replicado en el país no permite elecciones. Y por si acaso, si la gente, los sectores sociales, los del control territorial que he mencionado, se molestan, están las fuerzas represivas del Estado fuertemente dosificadas con las últimas partidas presupuestarias asignadas para reprimir. Nada, como hemos visto acá, nada para salud. Nada de nuevos presupuestos para salud. Todo está en la lógica de la represión y de la no institucionalidad del país. Es un plan para mantenerse en el poder irrestrictamente, postergar las elecciones, aniquilar a los movimientos sociales, no es el MAS, son los movimientos sociales en su conjunto, y poder instalar en el país un modelo regresivo que permita a los bolivianos volver a la época de los años 90. Vamos a mirar algunas de las preguntas, unas de las que tengo yo acá y otras de las preguntas de ustedes que están escribiendo. Nos dicen, bueno, esto pasa muy rápido, hay bastantes comentarios. Si continúan así, vamos a las elecciones con los que estemos vivos
pero sí a las elecciones. Nos dicen, una muestra es que se fortalece el área de seguridad con más de 580 millones de bolivianos adicionales, mientras se eliminan ministerios por austeridad. La ministra, como los demás responsables del gobierno, son incapaces. Irresponsables, no tienen idea del COVID-19. Una persona que dice elecciones ya, y también nos dicen bueno, esto se fue, pasó. Acá, bueno, es una referencia con adjetivos al señor Morales, a la señora Áñez. El trabajo de los pititas, desprestigiar, adular a su jefe, ese trabajo es cruel, hablar de algo que no es. Bueno, vamos a tomar algunas preguntas porque no logro que vengan los médicos cubanos. Aquí vamos, con algunas preguntas. Señor Richter, preguntas que han mandado a la casilla de mensajes o que están en los mismos comentarios que ustedes van escribiendo de forma importante. Deseo pedirle, por favor, si pudiese incluir en la agenda de esta noche un análisis de los partidos políticos que se enfrentarán en las justas electorales por ahora programadas para el mes de septiembre. En esto, del centro hacia la derecha, es importante mencionar que las disputas son muy cruentas porque se tiene la lógica de llegar a la segunda vuelta. Hasta la fecha, con algunas encuestas que funcionan, con algunos estudios que funcionan comunicacionalmente de forma reservada, las últimas, de la última semana, el señor Mesa, con unos puntos por debajo del 20%, esta fue la sorpresa de la encuesta, el señor Quiroga, unos muy pocos puntos debajo la señora Áñez, y algo atrás el señor Camacho. Tanto la señora Áñez como el señor Camacho, sus posibilidades electorales, hoy pueden suceder varias cosas. Hoy son más complicadas. Hoy son más complicadas. El señor Mesa se podría decir que es el candidato del descarte absoluto. Cuando las posibilidades se agotan, las miradas pueden dirigirse hacia su persona, hacia su agrupación política. Hoy en día hay unas miradas y algunos apoyos, según este estudio, en la persona del señor Quiroga, que también tiene esta obsesión con la gente del anterior gobierno, reiterada todo el tiempo. Hace unos años atrás, el señor Quiroga tuvo una obsesión también, de forma reiterada, cuando empezaba en la política, y era con el señor Sánchez de Lozada. Si en este país, en los inicios de la democracia, hubo alguien que se obsesionó dramáticamente con un personaje político, ese fue el señor Hugo Banzer Suárez con el señor Sánchez de Lozada, y en consecuencia el señor Jorge Quiroga. Y le construyó una campaña llena de adjetivos, con unas alusiones a los monos, por la referencia del movimiento nacionalista revolucionario y el apodo que tenía el doctor Paz Estensoro. Sánchez de Lozada le otorgó a Acción Democrática Nacionalista y a la estrategia de Jorge Quiroga una cruenta paliza electoral. Esto ocurrió el año 93. Hoy día tiene otras obsesiones que están referidas ya a la gente del movimiento, al socialismo. En esa línea, del centro hacia la derecha, la disputa dificultosamente va a poder lograr un frente amplio, conjunto, de apoyo a una sola candidatura. A estas alturas, cuando ya se le pidió y se le solicitó, también a mediados de marzo, a la señora Áñez que haga una dejación de su candidatura y se aboque a la crisis sanitaria del país, a la conformación de un gobierno nacional,
de unidad y de salvataje por la crisis económica que vivimos, hoy en día está claro que no lo va a hacer. Va a persistir en ser candidata. Esa es la línea comunicacional que la acompaña, esa es la acción que acompaña todo esto que les acabo de relatar. La lógica de la cuarentena dinámica flexible, el potenciamiento de las Fuerzas Armadas, la espalda al órgano electoral y la poca llegada hacia los sectores sociales, que dificulta su candidatura, que además en ese estudio está asociada a una conducta asignada, que la gente encuentra asignada por la corrupción. Acá nos preguntan también, a ver, considerando las últimas encuestas, aunque verdaderamente antiguas, ¿cuál es la debilidad del movimiento al socialismo? ¿Acaso la cantidad de actores que aglomera con tantas visiones, tanto autóctonas como también occidentales, así como el hecho de contar en sus filas con tantas personas que se rehúsan de la misma manera en lo que hace al gobierno central a dejar el poder y su influencia económica y política para beneficio individual, pueda representar su mayor debilidad? ¿Sabe cuál es la mayor debilidad del movimiento al socialismo? El haber, que a tiempo de haber construido una histórica e importante inclusión social con estos sectores sociales que estaban en el perímetro de la acción política, el error fue que a medida que incluía gente construyó una barrera con los sectores sociales. Y los sectores sociales, en un porcentaje que oscila entre el 20 y el 22%, le otorgaban al señor Morales esa capacidad de pasar el 50% y de situarse en el 60-63% en varias elecciones. Ese apoyo de las clases medias fue abandonado ya en el año 2016 con el 21F. El error del movimiento al socialismo fue alejarse de los sectores de clase media. La necesidad del movimiento al socialismo el día de hoy es acercarse a los sectores de clase media. No lo va a poder hacer en los mismos niveles de confianza, pero tiene necesidades urgentes en lo que son sus potenciales electorales. Tiene necesidades urgentes, le repito, de acercarse a los sectores de clase media. El país se construye con estos sectores sociales populares que se han incorporado a la acción política, pero con estos sectores urbanos y de clase media que también necesitan ser actores centrales. El conservadurismo de las clases medias únicamente para gobernar el país es inviable. Y el radicalismo de querer gobernar ya sin los sectores de clase media en el país es inviable también. La construcción de Bolivia pasa por una agenda conjunta, por una complementariedad entre estos dos sectores a partir de la pacificación. Es la única posibilidad que tiene el país de bajar y de eliminar sus tensiones, esas tensiones que bien describía Zabaleta, entre dos sectores sociales que se articulan de forma absolutamente distinta, con el poder, con la economía y con sus usos sociales también, o sus formas y modos sociales, mejor dicho. ¿Alguna otra pregunta acá para ir contestando? ¿Cómo se puede evitar, dice, esta catástrofe que se viene? Tener la valentía que tuvieron nuestros abuelos es defender lo nuestro. La catástrofe se evita, la catástrofe que es el pulso que hemos hablado. Esto se evita de forma, por la vía electoral. Esto se evita institucionalizando el país. Esto se evita quitando de por medio estas tentaciones de que es posible reprimir a un grupo social que es inmenso en cantidad, en número y en capacidad de movilización cuando se articulan debidamente. No hace falta probar, hace falta caminar hacia las elecciones.
También nos preguntan y dice, ya más o menos se ve lo que se viene, le van a querer quitar su personería al MAS, y como saben que van a salir a las calles, ya tienen los instrumentos de represión listos y a los militares bien pagados. Así se quedan gobernando indefinidamente. Espero equivocarme. Esperemos que se equivoquen, porque lo que menos se quiere en el país es la confrontación violenta, es una cantidad de muerte por enfrentamientos y que sean bajas de bala policial o militar. Porque esas son heridas que no cierran después y que se requiere el paso de muchos y muchos años para poder cerrarlas, para poder acercar a las posiciones. Es muy difícil. Esta ofensiva contra el órgano electoral busca afectar a la persona del señor Salvador Romero, afectar a la institucionalidad del órgano electoral, si es posible cerrarlo, modificarlo, cambiar a sus vocales en un proceso que se pueda extender prolongadamente, y busca también que se pueda llegar a una nueva convocatoria, a un nuevo proceso electoral, para que, entre otras cosas, se pueda también trabajar sobre esto que señala esta persona que nos preguntan: quitar la personería jurídica del movimiento al socialismo. Rápidamente dice, se debe anular, ¿usted cree que se debe anular la ley 421 por parte del Tribunal Supremo Constitucional? La ley 421 es la ley que habla de y que regula y norma el tema de las circunscripciones, los escaños, las circunscripciones especiales. Está claro que el proceso electoral se inició con esa normativa y nadie tuvo una objeción en enero de este año. Cuando la agenda cambia y lo que se busca es postergar el proceso, entonces el argumento de los escaños, el argumento de las circunscripciones descompensadas, el argumento de la no valía de las circunscripciones especiales son los elementos que se utilizan para frenar el proceso electoral, o bien para entrar en una discusión y en un debate respecto de esas leyes, o bien para poder avanzar en un objetivo mayor, en la derogatoria de estas leyes, de forma tal de que se pueda anular completamente el proceso electoral. No hay que olvidar que uno de los objetivos mayores que se plantea en el momento en el que la Asamblea Legislativa activa nuevamente el proceso electoral fue cerrar la Asamblea y derogar o suprimir la Constitución Política del Estado, para volver y retornar a la Constitución del 94. Esto es, regresivamente, instalarnos en los años 90, con una Constitución que no asegura todo lo que ha significado en materia de derechos estos años desde mediados de los 90 hasta el 2009, que finalmente se elabora una nueva Constitución, con derechos que benefician a los pueblos minoritarios, pero que benefician también a la igualdad de género, a la participación de la mujer, que asegura la diversidad, la pluralidad jurídica de Bolivia, la pluralidad cultural del país. Entonces, es inviable en este proceso electoral derogar la ley 421. Y es posible, sin lugar a dudas, realizar hacia adelante con un nuevo gobierno constituido un conjunto de análisis y reformas, si se requiere, de toda la normativa jurídica, no solamente electoral, sino también constitucional. Y acá una última pregunta ya. Dice, buenas noches, señor Jorge. Mi pregunta es, ¿puede ser que el partido político de Camacho y la presidenta estén en contra de las elecciones porque, de acuerdo a la intención de voto, sepan que no tienen muchas chances de ganar y por eso buscan una excusa para seguir alargando las elecciones? Algo de esto es lo que hemos hablado y hay. Esta es una elección de sobrevivencia política.
tanto para la gente de la izquierda, articulados en torno al MAS, como para la gente de la derecha, articulados en torno a la señora Áñez, articulados unos cuantos menos en torno al señor Camacho. Para ellos es una elección de sobrevivencia. Perder esta elección sería una cuestión profundamente crítica en lo que significa no solamente su participación, sino en lo que respecta al encono que existe entre unas y otras facciones sociales. En ese sentido, es mejor para algunos tratar de sostenerse en el gobierno. Vamos a ver con ustedes un par de preguntas más para ya acercarnos al cierre. Y dice, la violencia sanitaria a la que se está apostando es una masacre sanitaria que por sus acciones se demuestra que no estamos debidamente protegidos. No auguro lo siguiente, no obstante el presidente Arturo Murillo, esto es en tono de broma, no dejarán gobernar, no dejarán el gobierno. El pueblo no es el mismo de hace 30 años atrás, se da cuenta del mal manejo de la economía. Los médicos deberían entrar en huelga nacional para que compren respiradores y pruebas para el virus. Señor Richter, ¿cuál es la lectura política con el cierre de ministerios y el cierre de las embajadas de Irán y Nicaragua? Muy rápido sobre esto. Las palabras finales iba a referirlas sobre el tema de la cultura, pero podemos adelantar algo. Está claro que no es un tema de economía. Está claro que los condicionamientos, para empezar, vienen del Fondo Monetario Internacional. Está claro que se piden ajustes en las cuentas fiscales. Está claro que hay una enormidad de gastos insulsos en el Estado y que la preocupación no está puesta sobre la austeridad, sino que la preocupación está puesta sobre esta conducta de poder afectar de forma permanente todo lo que tenga como nombre y apellido a la anterior gestión. Un país que prescinde del ente que maneje, que apuntale, que busque fortalecer y fortificar la cultura de un país, es un país o un gobierno que prescinda de esto, es un gobierno que no merece consideraciones. Quienes han tomado esta decisión, y que sabemos quiénes son, con nombres y con apellidos, son gente que no acreditan haber leído un libro, claramente, que no acreditan conocer, saber y tener afecto por el arte, por la música, por nuestra música, por el cine, por nuestros productores, por nuestros artistas, por nuestra gente de cultura, porque la consideran periférica, no importante. No importante. Ha sido un enorme error haber cerrado el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Deportes. Ha sido un error tremendo. Y eso va a tener un costo electoral, un fuerte costo electoral, porque han multiplicado ahora a los adversarios de este modelo y de esta gestión de gobierno. Pero volvemos de nuevo. Quien no valora a la gente que se dedica al arte, a la cultura, a la música, al cine, a las letras, a la pintura, es gente que no merece consideración. Es gente que no merece consideración. Hacemos una pregunta más de las que ustedes van escribiendo.
siempre y cuando las preguntas las pueda evitar de que se pasen. Y dice, los neoliberales achican el Estado para mandonear a su gobernante como pasó en tiempos de los varones del estaño. Esa es una opinión, no es una pregunta. Bueno, las preguntas suben demasiado rápido como para poderlas leer. Hablemos sobre cómo operan los medios con el tema de la pandemia. Es una pregunta importante. Es una pregunta importante. La pandemia, y vamos a ser descarnados, la pandemia no se la combate con acciones colaterales o con acciones tangenciales, alejadas de lo que significa el centro de la prevención y del ataque al virus. ¿Qué quiero decir? Desinfectando las calles no se ataca la pandemia de forma decidida. Con spots televisivos en una lógica propagandística inmisericordia a la cual estamos sometidos los bolivianos, en un presupuesto gigantesco que tampoco ha ido a salud, no se ataca y no se detiene el coronavirus. Con la compra de armamento y de material de represión, no se ataca el virus. Los bolivianos exigen pruebas de contagio masivas, pruebas de contagio masivas. Los bolivianos exigen respiradores en una cantidad suficiente. El embajador de tecnología y ciencia dijo a los bolivianos que estos respiradores llegaban, ha desaparecido. Ha desaparecido. En otra situación, los medios de comunicación supervisados, por supuesto, supervisados empresarialmente desde el gobierno por el soporte económico que significa esa campaña comunicacional y misericordia, en otro momento hubiesen llegado a la oficina del que vendió los respiradores en España. Con eso le digo todo. Los bolivianos no tenemos los respiradores suficientes. No tenemos las pruebas de contagio suficientes. No funcionan los laboratorios en todos los departamentos del país. En Trinidad, las pruebas se mandan y se envían a Santa Cruz. Y la gente está muriendo. No necesitamos que nos den historias angustiantes. Los medios deberían sumarse al pedido clamoroso de millones de bolivianos que quieren ver resguardada su salud con médicos debidamente protegidos, debidamente pagados, con materiales de bioseguridad necesarios, con laboratorios que funcionen, con pruebas de contagio masivas, con respiradores automáticos y con un debido plan de trazabilidad. Es importante, con un debido plan de trazabilidad para detener el virus. El día de hoy seguramente llegamos posiblemente a los 14.000 contagios. 14.000 contagios que conocemos. La Argentina tiene el día de hoy 22.000 contagios y 55, 58 millones de habitantes. Nosotros 11. Volvemos al modelo exitoso que alguna vez nos dijeron. No existe, ¿verdad? Esto se debería reflexionar en los medios. No con el afán de hacer politiquería en torno a ello, sino con el afán de que políticamente se pueda discutir
cuáles son las mejores decisiones para enfrentar la pandemia y garantizar la vida de los bolivianos. Esto deberían tener los medios de comunicación. Esto podemos, pero hoy día, hacerlo a través de las redes, ya despojados de esa obligatoriedad de estar en los medios. Esto lo podemos hacer en las redes. Necesitamos el plan de trazabilidad de forma urgente, Y necesitamos información transparente de dónde están los respiradores de forma urgente. Y necesitamos, sobre todo, que el grupo de gobierno tengan 5 minutos de sensatez, 5 minutos de mirar sus símbolos patrios para poder comprender que la vía del pulso social, que la vía del enfrentamiento de las fuerzas armadas del Estado, policía y fuerzas militares, enfrentadas contra los movimientos sociales, corporativos, populares que tienen el control territorial, no es un legado a la patria, al país y a una gestión del cual se vayan a enorgullecer. La vida siempre transcurre, nunca se detiene, siempre transcurre. Y este momento histórico de coyuntura, pronto, tarde, mal o bien, va a pasar. Y los hombres se reinsertan en sociedad y anhelan y buscan querer caminar en tranquilidad, en paz, preservando las viejas amistades. Si esto piensan que no les va a alcanzar a la gente de poder, entonces es que no reflexionan porque obsesivamente quieren el poder y los beneficios económicos del poder. Fíjense ustedes cuántos políticos que han maltratado a la gente de este país hoy no pueden retornar. ¿Cuántos políticos hoy no pueden retornar? Por el simple hecho de que priorizaron su angurria de poder, sus necesidades económicas, por encima de la construcción institucional del Estado y de la relación fraternal con los bolivianos. ¿Cuántos? Que en esa lógica obsesiva de la que hemos hablado, quieren encontrar excusas de por qué no están en el país. Es importante para los bolivianos electoralizar el momento. El tener una fecha clara y fija del proceso electoral significa bajar las tensiones político y sociales de los bolivianos. Significa poder avanzar en una lógica de concertación y de acuerdos para dirimir nuestros problemas de manera civilizada en la institucionalidad que señala la norma constitucional, que son las elecciones electorales. No le hace ningún bien al país emprender estas campañas obsesivas y compulsivas contra el presidente del órgano electoral, contra los vocales del órgano electoral, contra un partido político de forma sistemática que representa o personaliza a un grupo social en el país, porque lo único que se va a lograr con esto es acabar con la institucionalidad que está en construcción del órgano electoral y polarizar más la sociedad. Y ese no es un aporte democrático, ese es un aporte miserable. Estamos viviendo un momento donde cada día entre 20 y 30 bolivianos están perdiendo la vida. La agenda tiene que estar puesta en la solución de lo sanitario. La agenda tiene que estar puesta en la solución de la crisis política. Si se acuerda respaldar
la fecha está fijada, pero si se acuerda respaldar desde el poder político esta fecha, pueden ocuparse del tema sanitario en cierta medida de forma más eficiente. Necesitan los actores políticos hacer desinteresadamente, aunque parezca ilusorio e ingenuo pedirlo, hacer una apuesta por la vida de los bolivianos. No se cuentan los muertos como una estadística, se cuentan como una dramática situación de gente que el día de hoy su familia está incompleta. De gente que nunca imaginó que le tocaría vivir una enfermedad que la miraba por televisión. Y de gente que sus broncas, sus rabias y sus diferencias las puede canalizar de forma pacífica en un proceso electoral. El pulso político no es el pulso social no es la solución. Pedirle al poder político que no hagan uso de esta ingente cantidad de recursos económicos en más munición y en más armamento para un eventual enfrentamiento contra los sectores sociales. Compren pruebas de contagio, compren respiradores, hagan funcionar los laboratorios, compren camas de cuidados intensivos, realicen las pruebas masivas y establezcan un plan de trazabilidad para detener la pandemia. Han pasado 70 días de cuarentena y estamos peor que al principio. Somos uno de los pocos países que damos y hacemos de la pandemia algo infame. Tenemos la oportunidad de poder modificar y de poder cambiar esto. Les agradezco mucho por esta hora y media en la cual ustedes prestan la atención. Hubo un corte, tuvimos una breve suspensión del servicio. Como le digo, vamos a pensar de que esto ocurre y fue una caída de la señal. En todo caso, esta será la vía de comunicación y que estos temas de los que hemos podido conversar puedan servirnos de reflexión. En lo personal, les agradezco enormemente que puedan sostenerse como audiencia mirando esto y adicionalmente que puedan escribir y participar. Siempre, tratemos de hacer siempre esta participación desde una óptica de buena conducta y de respeto, sin insultos, ni para un lado ni para el otro. Eso es muy importante, nos hace mejores como personas y contribuimos. Esperemos que esta semana se pueda fortalecer la opción electoral de forma decidida, con un apoyo decidido también de parte de la presidenta del Estado y que sea una muestra de sus convicciones democráticas y también que podamos fortalecer la actividad, las decisiones, no bajo una visión electoral, de salud y de sanidad. Tenemos miles de bolivianos que están contagiados y que están en riesgo. Los recursos, el dinero que tenemos, tiene que ir para ellos. Ha sido un gusto y agradecido con ustedes siempre. Entonces, hasta que podamos volver a convocarlos. Que tengan unas buenas noches y que la semana sea buena con todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.